Ahora sí, profe. Ya. Bien. Bien. El día de hoy, 4 de noviembre, buenas noches con todos. Hoy, 4 de noviembre, nos corresponde desarrollar la tercera sesión de esta actividad de capacitación en relación a la bioseguridad, ¿no? En COVID. Que es promocionado bueno, organizado por ESIEC Perú. Bien, en cuanto a la tercera sesión, ¿qué es lo que nos corresponde? Algo muy importante de todos los puntos a tratar, ¿no? En este caso se relaciona con la gestión de recursos humanos en el marco de la pandemia de COVID. Sabemos de que toda nuestra actividad de capacitación se basa en qué es lo que ha pasado con el recurso humano y en sus diversas, ¿no?, modalidades, personal de salud o no personal de salud, en el contexto de la pandemia del COVID. Bien, vamos a dar inicio, esperando que todos se encuentren muy bien y agradeciendo su conexión oportuna. Bien. Bueno, que ya todos desde la primera sesión, todos me conocen, soy el doctor Billy Joel Terrones Lozano, médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuento con grado de maestro, medicina tropical y salud internacional, emitido por la Universidad Autónoma de Madrid, además de pasantías nacionales e internacionales, y soy docente universitario en la Universidad Científica del Sur, además de que también soy ponente en diversas capacitaciones, ¿no? Una de ellas es CIER. Bueno, y como siempre, ya saben, cuentan con mi correo, que es el que más uso, medi.terrones@gmail.com, para alguna duda de que no sea compartida en el momento de la ponencia, o si desean que se les brinde alguna información adicional, porque hay una variedad de puntos que muchas veces no se mencionan en el transcurso de la exposición, y referencias bibliográficas, es decir, pero hay una variedad, pero siempre es bueno una orientación de un especialista, saber dónde buscar esta información para que sea de calidad y tenga un fundamento científico, ¿no? Es muy importante siempre eso recalcar. Bien. Para tener en cuenta hay algunas reglas, algunas pautas que acostumbro yo con mis alumnos, o bueno, los participantes de las distintas capacitaciones. En este caso, aclarar que las tres últimas sesiones que tenemos son la del día de hoy, 4 de noviembre, la del día 11 y la del día 18 de noviembre, con la cual culmina esta actividad organizada en la que participo yo como ponente. El horario es de las 19 a 21 horas, lo que equivale a hablar desde las 7 hasta las 9 de la noche. Tenemos el mayor provecho. Se evaluará la asistencia a cada día del curso, beso 100%, que es algo relativo, ¿no? Eso ya depende de la organización de la actividad de capacitación, ¿no? Las reglas o como su forma de organizarse, pero a mi parecer considero adecuado mencionarlo. Acerca de las reglas de convivencia, si lo queremos decir así, el uso del Zoom app desde su laptop o celular, mantener el audio desconectado durante la exposición para no interferir con la ponencia, y por supuesto es una muestra de respeto a los demás que se encuentran en sala, estar presente y atento en la sesión, no hacer otra actividad alterna, es una sugerencia, ¿no? Podrá activar el micrófono durante la exposición cuando el facilitador, es decir, en mi persona, lo solicite. Tener disposición para la escucha activa, empatía y respeto de otro. No juzgar. Eso quiere decir, no hay pregunta ni bien hecha ni mal hecha, no hay comentario bueno ni malo, o decir, por ejemplo, buscar la perfección, no, sino que es lo que nosotros queremos. Justamente la persona pregunta cuando tiene un vacío de conocimiento, es decir, no hay, digamos, que juzgar si es que no sé o no, o si sé mucho del punto que se trate, porque todos estamos para aprender. Todos tenemos, digamos, un cierto vacío de conocimiento, y por algo, una de las distintas fuentes por las cuales nosotros buscamos llenar ese vacío, ¿cómo sería? A través de la revisión de bibliografía confiable y, por supuesto, las actividades de capacitación
que es muy importante. Si tiene alguna duda o pregunta, lo puede hacer a través del icono levantando la mano o a través del chat. Pueden realizar cualquiera de esas dos alternativas. Cualquiera de las dos son válidas. Bien, como mencioné, la actividad de capacitación se llama Diplomado en Prevención, Manejo y Bioseguridad en COVID, que inició el día 29 de octubre y hasta el día, y bueno, estamos en la tercera sesión, ¿no? Ahora, nosotros tenemos cuando, acostúmbrense ustedes si es que van a desarrollar en su momento, en su actividad como personal de salud, que asumo yo son la mayor parte de las personas de que se han inscrito a este curso, nosotros tenemos que buscar en nuestra diapositiva inicial, digamos, acostumbrémonos una parte introductoria buscando noticias de impacto, del por qué yo trato este determinado tema, qué importancia y relevancia tiene como para que yo, digamos, atraiga al público, digamos, atraiga la atención de los demás y no que solo vengan, digamos, me tomen atención nada más por obtener una certificación, no, sino, digamos, por qué la importancia del tema. Bien. Mire, hay ciertos puntos ya actualizados, por ejemplo, que nos hablan de una quinta ola en Perú, que se estima iniciará en la quincena de diciembre. Es lo que estas distintas recortes, digamos, extractos de ciertas noticias, seguro no les es ajeno. Minsa reportó incremento de contagios en Loreto y Moquegua tras levantarse todas las restricciones. Probablemente levantar todas las restricciones puede ser que haya sido algo prematuro, porque solo justificando de que actualmente se está promoviendo, se sigue promoviendo con la vacunación, que ha sido una muy buena estrategia, pero sin embargo no es del todo, sabemos en lo absoluto nos puede prevenir de las formas graves, pero no debemos bajar la guardia, digamos, ante otra de las demás medidas preventivas que ya se estaban usando y aparentemente iban con mucho éxito, ¿no? Que se en la disminución de los casos que ya no es esta realidad tan impactante, ¿no? Lo que sucedió en la primera, segunda ola, principalmente que golpeó en una forma muy importante a la salud de la población. Además, para mí fue triste en su momento, también produjo un cierto impacto el enterarme, por ejemplo, de colegas que también han fallecido, algunos infectólogos, algunos que no lo son, pero incluso médicos, enfermeras, personal de salud que era, digamos, que en primera línea enfrentaban a esta enfermedad y bueno, algunos lamentablemente llegaron a fallecer en el transcurso. ¿Por qué factores? Algunos consideran factores que eran propios de la persona, porque sabemos de que para que se manifieste una enfermedad y su severidad depende también del agente huésped ambiente. Alguno de estos factores probablemente haya tenido esa predisposición o ese agregado para sumar la severidad de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, en ese entonces de que no había ni se pensaba, era algo muy lejano y remoto hablar del tema de las vacunas, de que ahora las tenemos al alcance, ¿no? Perú podría presentar una quinta ola desde quincena de diciembre por el incremento de casos en Lima Metropolitana, Piura, Loreto y Moquegua. Un estudio israelí muestra un hallazgo con las vacunas del COVID, revelan que los anticuerpos del sistema inmunitario de pacientes recuperados son útiles para neutralizar las cepas del virus. ¿Qué es lo que pasa? El que una persona haya tenido COVID en sus distintas presentaciones, por ejemplo, como leve, moderado, severo, incluso se puede decir de que esta persona ha ido creando inmunidad, una inmunidad natural, una, una inmunidad adquirida al enfrentar su organismo ante este agente infeccioso, lo cual con las vacunas, ¿qué es lo que hace? Reforzar esta inmunidad, pero eso no excluye que esta persona que haya tenido infección y que se vacune pueda reinfectarse. No, no, digamos, no es algo, digamos, absoluto y decir, no, ya no se puede volver a enfermar.
a enfermar, se podría decir. No es algo, digamos, al 100% en lo absoluto, ¿no? Pero es algo muy asertivo lo que mencionan que efectivamente son eficaces para la neutralización de las cepas del virus del COVID. Bien, esta es una parte introductoria, siempre es bueno las noticias, información de impacto para poder motivar al público, es decir, motivarlos de que esto es un tema importante. Todos los temas de salud, la medicina son importantes, pero hay nosotros de que tenemos que tomar mucha atención y saber, pero ¿por qué? Justamente es por ejemplo en esta situación, la probable quinta ola de que se nos viene según las estadísticas, los hallazgos, todo con cifras, con fundamento, por supuesto, en lo que pasa no solo en Perú, sino a nivel mundial, probablemente sí nos tengamos que enfrentar a una quinta ola en diciembre. La severidad será igual, será peor, ¿cómo será? Probablemente se dice de que puede pasar de casos leves, moderados y severidad relativa, ¿no? Porque se supone de que con la estrategia, la difusión de la estrategia de la vacunación, esto permite, digamos, de que el paciente tenga protección contra las formas severas, que eso es lo más adecuado y es justamente la finalidad de las vacunas. No es que mi paciente, que la persona, no, mi familiar no se infecte, sino de que no enferme, digamos, hacia un caso no avance, progrese hacia un caso moderado, un caso severo y requiere esa realidad con muy triste, como se puede ver en una de las imágenes, el requerimiento de una cama de UCI o el uso de por supuesto, el conectar un ventilador mecánico o utilizar o tener que usar algún medio invasivo, por ejemplo, para poder obtener los requerimientos de oxígeno necesarios y otros, ¿no? Porque es importante mencionarlo, y creo que es por lógica que una persona desde que ingresa a un hospital está completamente expuesta hasta otras distintas infecciones, sobre todo las de tipo bacteriano, porque desde que la persona ingresa hay una serie de bacterias que se encuentran en su propio medio del ambiente intrahospitalario, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se prefería de que el tratamiento, si es que era posible, sea mejor en casa, a través de aislamiento y otras medidas generales. Y lamentablemente, si requería la hospitalización, bueno, ante el riesgo, ¿no? De qué es lo que podría pasar o infectarse por algún microorganismo intrahospitalario, ¿no? Como es la Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, entre otros. Bien. ¿Qué es lo que espero conocer, aprender de este curso taller? ¿Alguien de los que se encuentra presente desea participar? Carlos Sandoval, buenas noches. Stephanie Hernández, Yauricasa, Lucía. Parece si es que desean hablar o si no, pues, al chat, como lo mencioné al inicio, pueden escribirlo con toda la confianza. Si no desean hablar aún, no hay ningún problema, pero siempre es bueno escuchar a los alumnos, digamos, a las personas de que están recibiendo esta formación porque se supone, se asume de que hay un objetivo de que la persona tome parte de su tiempo en escuchar la ponencia. No hay problema. Entonces, el conocer, aprender al máximo de este tema, que yo, digamos, voy a procurar hacer eso, y si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Bien, hay una parte introductoria al tema, de unos videos de que quisiera, por favor, de que los vean, que con mucho interés. A ver.
Muy bien. Son las medidas y lineamientos de vigilancia que se deben tomar para prevenir y controlar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el centro de trabajo. Hoy les presentamos ABC de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado un documento guía para la atención del COVID-19 en los centros de trabajo. Según la guía, todo centro laboral deberá elaborar y aprobar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Entre los lineamientos para la vigilancia se encuentran limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de la condición de salud del trabajador, sensibilización de la prevención del contagio, medidas de prevención colectivas y personales, vigilancia de la salud del trabajador. Si quieres descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Bien. Ahora vamos a ver otro video, también el ABC, ¿verdad? ¿Ya? A ver, mucha atención para que posteriormente, si desean hacer alguna pregunta o comentario, es bien recibido. Es una firma. A ver, ¿de qué forma intervenir? En tiempos de COVID-19, reactivar nuestra empresa o negocio y a la vez cuidar la salud de nuestros trabajadores es un gran desafío. Es por ello que es tan importante que cuentes con un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en tu centro de trabajo, el mismo que deberás registrar ante el Ministerio de Salud. En este video repasaremos juntos cuáles son los lineamientos que deberás tener en cuenta para la elaboración de este plan. Ten en cuenta que la SUNAFIL está comprometida en verificar su cumplimiento e implementación. Acompáñanos. 1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Debes prever la limpieza y desinfección frecuente de los ambientes del centro de trabajo, a fin de asegurar que las superficies estén libres de COVID-19. La periodicidad de estas tareas deberá estar detallada en tu plan. La limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos y útiles de escritorio, entre otros. 2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo a regreso o reincorporación al centro de trabajo. Conforme a la normativa vigente, tu centro de trabajo debe contar con los servicios de un profesional de la salud. Antes del reinicio de labores, este profesional deberá ejecutar o gestionar los siguientes procedimientos. Identificar por cada puesto de trabajo el riesgo de exposición al COVID-19. El riesgo puede ser bajo, mediano, alto o muy alto. Aplicar la ficha de sintomatología COVID-19, que será llenada por cada trabajador, por ejemplo, a través del correo electrónico. Controlar la temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. Aplicar las pruebas serológicas o moleculares para vigilancia del COVID-19 a todos los trabajadores que se reincorporan a puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo, las mismas que están a cargo del empleador. 3. Lavado y desinfección de manos obligatorio. Asegura la existencia de puntos de lavado de manos o alcohol gel para el uso libre de los trabajadores. Uno de esos puntos deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo. Establece de manera obligatoria el lavado de manos y desinfección previo al inicio de labores. No olvides colocar en cada punto carteles sobre el método correcto de lavado de manos o uso de alcohol gel.
4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Medidas como la higiene de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social durante la jornada laboral seguirán siendo temas para sensibilizar y educar permanentemente a nuestros colaboradores. 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Estas acciones están dirigidas a los medios o vías de transmisión del COVID-19. Debemos considerar, por ejemplo, uso de mascarillas de carácter obligatorio. La ventilación de los ambientes. El distanciamiento social de al menos 1 metro entre trabajadores. El distanciamiento y el establecimiento de turnos para el uso de áreas comunes como ascensores y comedores. Para este último, el distanciamiento debe ser mínimo de 2 metros en razón al no uso de mascarilla durante la ingesta de alimentos. Que las reuniones de trabajo o capacitación sean preferentemente virtuales. Empleo de barreras físicas como pantallas o mamparas en los puestos de atención al cliente, entre otros. Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia, deben realizar trabajo remoto. En caso no sea posible, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público. 6. Medidas de protección personal. Ten en cuenta que como empleador debes asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio, considerando la exposición a riesgo de cada puesto de trabajo. 7. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Finalmente, no olvides que mientras dure la emergencia sanitaria, deberás vigilar la salud de tus trabajadores de manera permanente. Una medida será controlar la temperatura de cada trabajador al inicio y fin de la jornada laboral. Si, por ejemplo, el trabajador presenta una temperatura mayor a 38 grados, el profesional de la salud deberá realizarle una evaluación médica de síntomas COVID-19. Antes de terminar, quisiéramos subrayar que estos lineamientos no son las únicas pautas para tener en cuenta en la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en tu centro de trabajo. Como empleador, puedes establecer mayores medidas de prevención si lo consideras necesario por la naturaleza de las labores. Además, es muy importante que revises el protocolo sanitario sectorial que rija para tu actividad económica. Recuerda, la implementación de este plan debe ser asumida en su integridad por el empleador como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que como sabes, está sujeto a fiscalización por parte de la SUNAFIL. Ten presente que de contar con trabajadores que tengan a su cargo un familiar directo diagnosticado con COVID-19 o que es parte del grupo de riesgo, debes otorgarles las facilidades necesarias para su atención y cuidado, entre ellas licencia con goce de haber, reducción de jornada, reorganización de horarios, permisos temporales, entre otras que resulten pertinentes. Si tienes alguna consulta sobre la verificación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, ingresa a www.sunafil.gov.pe y formula tu consulta a través de nuestro servicio SUNAFIL Responde. Creo que el video fue lo suficientemente claro, nos ha dado a conocer una parte introductoria bastante, digamos, ¿cómo decirlo?, bastante amplia del tema que vamos a proceder ahora a desarrollar, esperando que la atención de cada uno de ustedes. Bien. Ahora, aspectos técnicos conceptuales, ¿qué quiere decir? Dígame, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Torrones. Bueno, buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, el video que acabamos de escuchar era aplicable mientras estábamos en emergencia sanitaria, ¿no? Pero ahora con el Claro. levantamiento de la emergencia, donde ya se acabó ese tema por el gobierno, ¿esto sigue aplicando todavía? Porque, a
al menos personalmente, en la empresa donde laboro, ya prácticamente la vía es normal, ¿no? Ya Claro, todas las, todas las pautas que se daban en la época de pandemia así es. ya no existe, ¿no? El plan de contingencia para el tema de COVID sí lo hemos tenido y lo hemos llevado de manera muy estricta, pero ahora ya prácticamente no, ¿no? Y en nuestra vida personal, ni qué decir, ¿no? Ya todos hacemos nuestra vida totalmente normal, ya nadie respeta pues mascarillas ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué tanto Claro. aplica el video que nos ha mostrado ahora en el contexto actual? Ah, ya. Buena pregunta. En este caso, lo que se ha hecho es un recordar de cómo es que se trabajó, digamos, esta normativa, digamos así, de estas distintas reglas, se podrían decir normas que se establecieron en su entonces fue de importancia en el transcurso, sobre todo de la primera y segunda ola. Sabemos todos, ¿no? Esto es más un recordar, porque sabemos muy bien de que la mayoría de esas normas, por no decir casi todas, son obsoletas. Sabemos de que es así, sino que le explico. El objetivo de esta parte de la capacitación, porque la primera y segunda parte más ha sido teórica. Hemos hablado más, hemos tenido más, nos hemos centrado en contenidos teóricos, aunque bueno, la última vez hablamos algo de las medidas preventivas, sino que esto es más un recordar de lo que era lo ideal, de que deberían los planes de seguridad en el trabajo que se deberían establecer. O sea, no es esto que digamos que necesariamente se esté aplicando en las empresas, y eso es algo que se tiene que quedar en claro, sino es más un recordar, ¿le parece? Que es parte importante también tenerlo en cuenta. ¿Usted en qué empresa labora o en qué rubro? Que me gustaría saberlo. Ah, ¿qué tal? Bueno, yo trabajo en una empresa metalmecánica, metalúrgica, en la cual pues durante toda la pandemia sí hemos trabajado de forma normal, Claro, ¿no? Nuestra estrategia fue muy buena, ¿no? claro, Tuvimos casos de COVID eh, controlados, ¿no? Aplicamos todo lo que explica el video claro, y actualmente ya pues ya todo se ha desarticulado prácticamente, ¿no? claro. A la espera de lo que pueda suceder con la famosa quinta ola que ya Mm, eh, va a llegar en diciembre, ¿no? Entonces, no sabemos qué claro, va a pasar, pues, ¿no? Es muy posible claro, que reactivemos todo otra vez, es muy posible, pero no sabemos aún. claro. Por eso, como le digo, mire, interesante esa parte. Yo, bueno, más lo mío está relacionado al área de salud, ¿no? A ese ambiente laboral, ¿no? Como si el personal de primera línea. Entonces, pero por supuesto, todo lo que es el sector laboral en sus distintos rubros también se ha visto afectado a un riesgo por cada una de las actividades económicas, así que se han desarrollado según el puesto de trabajo, si es que se quiere decir así. Bien, ante la probable, que se está pronosticando que venga la quinta ola en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, que es debido al repunte, digamos, de los distintos casos en los distritos, regiones que mencioné al inicio en esa parte, en la diapositiva, en la cual se proyectaban distintas noticias, recortes, extractos, perdón, de ciertos artículos de nuestra realidad. Entonces, qué es lo que quiero dar a conocer? Es más un recordar del modelo con el que se estuvo trabajando en esta parte. Es parte de la capacitación, más un recordar, y si fuera en su momento
factible el aplicarlo, entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias por tu participación y efectivamente, cualquiera diría de que para qué nos expone esto, pero es más, esas son las dos finalidades, el recordar y si probablemente viene la quinta ola, entonces tener estos conocimientos ahí, digamos, tener nuestros conocimientos sólidos para que sean aplicados, no solo como tal vez jefe, se podría decir, empleador, sino también propiamente como empleado, ¿no? En mi centro laboral, ¿ya? Bien, efectivamente, cuando yo voy a tratar un tema, hay ciertos aspectos, digamos, en vez de decir aspectos técnicos conceptuales, digamos, hay vacíos de conocimiento diversos, ¿no? Me hago una serie de interrogantes, por ejemplo, cuando yo quiero, digamos, aprender acerca de algo nuevo, por ejemplo, un patrón de que hay una serie de síntomas en una determinada región que ataca de determinados grupos, de que por qué empiezo yo a, digamos, pero no lo justifica una determinada infección ya conocida, hay que investigar que puede ser otra infección de que no es frecuente en esa área. Por ejemplo, entonces es así, por ejemplo, en el caso del, se me ocurre infectología, nosotros nos hacemos esas interrogantes para poder llegar a un determinado diagnóstico, es decir, tratar un diagnóstico presuntivo y con hallazgo laboratorial y entre y otros tipos de exámenes llegar a un diagnóstico definitivo para poder determinar un plan terapéutico adecuado que permita la rehabilitación, la cura total del paciente. Bien. Esto como lo mencioné ante en las dos ponencias anteriores, de que es la parte de que hasta cuando las primeras semanas de marzo para recordar nuevamente, tanto inspectores e intendentes realizaban viajes semanales con motivo de los operativos de asistencia técnica que seguro cada uno de los presentes han estado, digamos, implicados o han sido parte o han sido quienes los han, digamos, han asistido, orientado y fiscalizado de un momento a otro. El mundo cambió, por supuesto. Se optó por el trabajo remoto y la digitalización de una serie de servicios con el objetivo de que los usuarios no se vean afectados en su atención y en el proceso de sus trámites mientras dure la pandemia. Eso efectivamente, como se mencionó, el protocolo que mencionó en el video de Sunafil, ¿no? Que no se expuso, hubo un importante, pero él no era no era para todos los grupos, sino para ciertos grupos, esta importante medida como el trabajo remoto y la digitalización, ello para que prevenir que esa persona que tenga algún factor de riesgo, se me ocurre, es un paciente con alguna enfermedad crónica, una medicación que le produzca un cierto grado de inmunodepresión, entonces esa persona se enferme y pase digamos, porque el impacto que produce que una persona se enferme, que un trabajador enferme en función al número, a la productividad de una empresa, por supuesto que se ve afectada. Hay que cuidar al trabajador al máximo, entonces por eso se optó por hubo distintas alternativas, como una de ellas vale recalcar y no olvidar, por ejemplo, el trabajo remoto y la digitalización, que seguro en alguna de las empresas en las que ustedes han trabajado, si ha sido posible, se ha puesto en marcha, ¿no? Se puso en marcha. El estado sanitario, el estado de emergencia sanitario, perdón, cambió la rutina de los trabajadores y empleadores del país, por supuesto, es decir, ambas partes de las empresas, el empleador y el trabajador. Para ello se construyeron una serie de, digamos, de protocolos, uno no menos importante, el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, que seguro pues se puso en aplicación para cada empresa según el ambiente laboral, ¿no? La actividad que se desarrolla en esa empresa. Hay lineamientos que me gustaría mencionarlos y que es importante no olvidar, recordarlo. Uno de los lineamientos importantes era la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, involucrando al personal de limpieza, conductores de vehículos motorizados,
coordinadores administrativos, por ejemplo. Ese lineamiento señala que los ambientes de trabajo deben ser desinfectados 2 veces al día como mínimo. Los servicios higiénicos no menos de 4 veces al día y los vehículos y motocicletas 2 veces al día, que probablemente eso ya no se ponga en aplicación, pero es importante recalcar lo que no es solo para la prevención del COVID, sino para otras distintas infecciones, ¿no? En el lineamiento número 2 que se puso en marcha también fue la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o su reincorporación al centro de trabajo, donde se ponía en marcha, por ejemplo, la realización de las pruebas los moleculares y definir cuántos días le correspondía digamos, de separación, de restricción que le correspondían a cada trabajador según el inicio de los síntomas, ¿no? Que eso fue cambiando, ¿no? De 14 días y posteriormente fue disminuyendo digamos, se veía el impacto de la pandemia, 7, 10 días, ¿no? Iba modificándose ya esa cifra. Y en función también una parte, seamos realistas, a la productividad, en la necesidad de tener el personal, ¿no? Y no dejar esos vacíos en el trabajo, ¿no? Y en no afectar la productividad en la empresa. Además de realización de la ficha de sintomatología, que es una ficha estandarizada, ¿no? A nivel mundial, y verificación al regreso o reincorporación del trabajador. En el lineamiento 3 se hablaba sobre el lavado y desinfección de manos. Se abastece oportunamente de jabón, papel, toalla, en los servicios higiénicos de cada sede. También se aplica alcohol gel al ingreso de oficinas y vehículos. Por ejemplo, es algo que se aplicó cuando hablamos nosotros de las precauciones estándar y las precauciones añadidas, ¿no? ¿Cuál es la precaución estándar, por ejemplo, que tenemos nosotros a nivel mundial? ¿Cuál es? De las medidas de prevención, ¿cuál es la precaución estándar? ¿Qué opina? Daniel, y más por acá, Rosa, Víctor. ¿Cuál es la medida de precaución estándar, Carlos? ¿O alguien que desee participar? Lucía, tal vez. Bueno, lo más fácil era la mascarilla y lavado de manos. El lavado de manos. El lavado de manos, por supuesto, es la medida de precaución estándar. ¿Por qué? Así yo, digamos, use la mascarilla, los guantes, la careta, todo, si no me lavo correctamente las manos, no sirve absolutamente de nada. Es decir, la medida a nivel universal. Buenas noches. Dígame. Una consulta. ¿El lavado de mano en sí se puede a 20 segundos a 40 segundos? ¿O hay un estándar? Claro. Según en un momento voy a también explicarlo, también como recordar que se trató en la segunda sesión, ¿no? Claro, porque hay distintos tipos de lavado de manos. El lavado social, bueno, que es el que se aplica, ¿no? Siempre en nuestra actividad rutinaria, incluso en casa, el lavado clínico, el lavado quirúrgico y el lavado con alcohol gel, por si acaso. Puede tener alguna variedad, en la duración no mucho, ¿no? Y nos damos cuenta que en una duración bastante corta y puede salvar puede salvar vidas, ¿no? Y evitar esa contaminación entre uno y otro paciente, que nos vamos a como un recordar de lo que se trató en la segunda sesión, entonces lo vamos a ver al final, ¿ya? En el lineamiento 4 nos habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Como que, muy importante, como se está haciendo en este momento, capacitaciones virtuales sobre prevención del COVID, charlas de nutrición y talleres de salud mental. Tengamos en cuenta algo. El impacto que produjo el COVID no solo produjo el impacto, digamos así, de los síntomas a nivel físico, fiebre o yo qué sé, de los distintos órganos que pudo afectar esta cascada inflamatoria que define la fisiopatología del COVID, sino una que muchas veces no se ha tomado en cuenta es el eje de la esfera mental, psicológica.
todo lo que ha ido produciendo o ha expuesto, digamos, problemas de la salud mental latentes y que se han evidenciado en el contexto de esta enfermedad. Y estas secuelas muy importantes, algunas siguen y son tratamientos muy largos por el impacto que han producido. ¿Por qué? No es, digamos, un ejemplo, recordar, alguno de nosotros probablemente ha tenido un familiar que ha fallecido, un compañero de trabajo, alguien que ha estado muy relacionado a nosotros y enterarnos de que se encuentra hospitalizado en una cama UCI, uno que ha fallecido. Por ejemplo, yo he tenido colegas de que no sé, un día decir, no, de que está mal en el hospital, uy, de que ojalá que se encuentre bien, que todo vaya bien, y luego enterarme, por ejemplo, en unos días de que falleció. Causa un impacto y seguro en algunos de ustedes ha sucedido. Bien, acerca de los lineamientos 5 y 6, vemos acá una actividad también de capacitación. Esto, para ser más exacto, es un extracto del Hospital Regional de Trujillo. Medidas preventivas de aplicación colectiva y medidas de protección personal. Entre estas medidas que figuran el uso de equipos de protección personal, que varía según el nivel de exposición, el área. Las capacitaciones periódicas en medidas preventivas, ventilación natural de los ambientes de trabajo, el fomento del distanciamiento físico, ¿no? Como se habla de 1 metro, 1,5 metros, etc. El lineamiento 7 refiere a la vigilancia de la salud del trabajo en el contexto del COVID. Se trata de la vigilancia médica. Vigilancia de factores de riesgo disergonómicos y psicosociales. Se potenció el equipo de seguridad y salud en el trabajo, que incluye ¿quién? Un especialista en seguridad y salud ocupacional, 2 médicos ocupacionales, una enfermera ocupacional, nutricionista, psicóloga, un ocupacional y un practicante profesional. ¿Qué quiere decir? Se tomó parte muy importante, se implicó la parte, el aspecto ocupacional, distintos especialistas, pero que tengan que, digamos, tengan esos conocimientos, capacitación en lo que comprende el ámbito ocupacional. Hay una cierta capacitación para poder, digamos, para poder ejercer este aspecto de la medicina. La medicina ocupacional sí es algo muy importante, pero hay una capacitación importante, que uno no puede hablar, digamos así, hay leyes, todo se rige por leyes, normativas, y hay una especialidad clínica, que es la salud ocupacional, es decir, no es algo de que a mí se me ocurre de que este trabajador se va a tantos días de descanso, este trabajador necesita este servicio, no. Esta atención médica no, sino todo es en base a capacitaciones, normativas, vigilancia. Por eso tiene que ser una persona que esté lo suficientemente instruida. Bien, que vamos a hablar también un poco. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, pregunta o aporte? Nos ha hablado en forma general acerca de los lineamientos que son lo ideal y que se pusieron en práctica en el transcurso de la pandemia. Bien, vamos a hablar ahora un poco de estrategias para enfrentar la COVID-19 desde el área de recursos humanos, que seguro esa es la parte de interés y es el objetivo principal de esta capacitación. Bien, en este último tiempo, según la bibliografía revisada, de que es de la Organización Internacional del Trabajo, donde las personas se vieron afectadas a causa del COVID y sus daños colaterales en distintos aspectos físicos, mental, psiquiátricos, si se podría decir, y la sociedad ha debido enfrentar cambios drásticos en diversos aspectos de la vida. Por supuesto que sí ha sucedido eso. Mundialmente se ha tenido que implementar nuevas estrategias y planes para dar un soporte integral a las personas, sin importar género, edad, raza, cultura ni condición social. Por tal motivo, las áreas de recursos humanos de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, no han sido ajenas a generar nuevas tendencias en lo relacionado a la gestión del talento humano. Ahí se ha potenciado el trabajo del área de recursos humanos, adquirió mucha importancia esta área para gestionar adecuadamente la utilidad
de recurso humano, el proporcionar bienestar al recurso, a su recurso humano, darle el valor que corresponde. En tiempos de COVID, la seguridad y salud laboral ha tenido la máxima prioridad y debe seguir teniendo la máxima prioridad. Acostumbrarnos a la idea de que el lugar de trabajo ya no era el mismo y que será en este escenario donde se libra una batalla decisiva contra la pandemia. Usted, digamos, darse cuenta, ¿no? Que en su momento usted iba al trabajo, hacía, por ejemplo, marcada la asistencia, hacía su actividad rutinaria y que de un momento a otro todo esto se afecte y hay que usar otra indumentaria, por ejemplo, que todo, por ejemplo, las áreas de que normalmente se usaban, que tengan que tener, digamos, sean completamente modificadas, áreas, distintas restricciones para el ingreso a las áreas, todo se fue reorganizando, incluso en la parte de la salud, ¿no? Por ejemplo, usar áreas al máximo para poder brindar atención a los pacientes, ¿no? Hubo toda una modificación completa y luego, para rehabilitar eso, también hubo digamos, también una tarea muy importante. La seguridad y salud en el trabajo debe considerarse como una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias y así asegurar la continuidad de las empresas. Es una inversión propiamente también. La seguridad, entonces, es una inversión fundamental para protección, para proporcionar esta protección, no solo del trabajador, porque el trabajador que forma parte de una familia, es decir, tenemos que pensar no solo no solo en el médico, no solo en el ingeniero, no solo en el profesor, sino que forma parte de una familia. Y muchas veces es el sustento de esa familia. Bien. Cerca de la herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, y quiero que tomen atención. Vamos a hacer una pausa activa. ¿Les parece? Al menos a mí me parece adecuado. Vamos a hacer una pausa activa, porque tampoco la finalidad es cansar, aburrir al ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ahora, ¿en qué consiste una pausa activa? Es una actividad de relajación que me gustaría que siempre y ustedes acostúmbrense que cuando organicen sus actividades de capacitación es bueno que lo pongan en práctica, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, espero que disfruten cada uno de ustedes. Iniciamos por cuello, brazos hacia atrás, doblados en los codos, dedos entrelazados atrás en el cuello y llevamos los codos hacia atrás, sosteniendo el ejercicio los 7 segundos. Descansamos, brazos arriba, cruzamos los brazos y hacemos una inclinación de tronco, sin levantar los talones del piso. De igual forma sostenemos los 7 segundos. Regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial. Juntamos las manos, los codos flexionados, juntamos las palmas, llevamos las manos un poco hacia abajo, manteniendo los codos hacia arriba. La clave es no despegar las palmas de la mano. Sostenemos los 7 segundos. Descansamos. Realizamos estiramiento de piernas,
Una pierna adelante, la otra atrás. El talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso, la trasera se levanta y se dobla la rodilla. Sostenemos 7 segundos la posición. Descansamos. Qué bueno que se están integrando más alumnos a este curso. Me da mucho gusto y bueno, sigamos aprovechando. Ya. Ya. ¿Sí se visualiza la ponencia? A ver. Me dicen que sí. Muy bien, acostumbrémonos siempre cuando realizamos alguna actividad académica, sí, siempre darnos digamos, una relajación. Unos segundos al menos un par de minutos para poder relajar. Bien, acerca de la herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID, ¿qué es lo que podemos decir? Esta herramienta proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo, ¿a quiénes va dirigida esta herramienta? A empleadores y sus representantes, trabajadores y sus respectivos representantes, comités mixtos de seguridad y salud, profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, supervisores y mandos intermedios, instituciones y organizaciones de seguridad y salud en el trabajo. También incluye otros organismos públicos con competencias relacionadas con el mundo del trabajo. Bien, ¿qué objetivos persigue esta herramienta? Siempre tenganlo en cuenta, toda información que ustedes deseen, referencias bibliográficas, artículos, pueden hacer uso de mi correo, me lo piden como me lo solicitan, perdón, con toda confianza, porque el conocimiento está para compartirlo. Así que no duden en escribirme, todo no se les puede compartir la información que ustedes deseen. Bien. ¿Qué objetivos persigue? Ayudar a los empleadores, trabajadores y a sus representantes para adoptar medidas preventivas en los lugares de trabajo frente al riesgo y otros riesgos asociados, es decir, no exclusivos de la pandemia. Incentivar el diálogo social efectivo en materia de seguridad y salud laboral como elemento clave para un retorno seguro y saludable a lugares de trabajo, a sus respectivos lugares de trabajo. ¿Qué otro objetivo persigue promover buenas prácticas a nivel sectorial y de empresa en la formulación de protocolos de seguridad y salud laboral frente a la pandemia? ¿Basado en qué? En principios preventivos y de diálogo social. Es decir, no solo intervenga el empleador, sino también el trabajador, porque él, digamos, la realidad que él vive, expresar sus carencias que puede tener para que haya una armonía, digamos, en el protocolo, sea algo integrado que sea aplicable para cada uno de los integrantes de la empresa, ¿no? Bien, la jerarquía del control de riesgo. Vamos al más efectivo, al menos efectivo. En primer lugar, en esta pirámide, ¿qué podemos decir? El más efectivo, eliminar el riesgo. Como se dice el teletrabajo, un ejemplo. Vamos a dar respectivos ejemplos. Medidas de ingeniería, por ejemplo, el uso de barreras de separación y la ventilación.
Medidas organizativas como redistribución de puestos y entrada y salida escalonada. Un ejemplo que querría dar a conocer acá. Medidas organizativas, por ejemplo, personas de que no tenían alguna enfermedad crónica o alguna otra, algo que justifique, ¿no?, la realización de trabajo remoto. En el caso del hospital en el que me encuentro laborando, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, se me ocurre una obstetra de que trabaja en el hospital nivel 4, era enviada ¿a dónde? Un centro de salud de menor capacidad resolutiva. Esa es decisión, ese es acuerdo con quién, con el empleador. Ese es un acuerdo que se tiene que llegar a hablar. Y por consenso, por ejemplo, se aceptó su traslado hacia otro establecimiento, ¿no? Otros que tenemos también medidas administrativas, por ejemplo, la limpieza y desinfección, higiene personal, capacitación y señalización de la empresa, ¿no? De las áreas donde se desempeña el trabajador. Medidas de protección personal que incluyen las mascarillas, guantes, equipo de protección personal, particular a cada actividad, ¿no? Según el área de riesgo en el que se encuentre el trabajador. No va a ser la misma vestimenta indumentaria, sino depende del área. Se asume por la posibilidad de contagio, ¿no? 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable. En tiempos de COVID se establecían los siguientes pasos. Establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo, decidir a quién regrese y quién no, adoptar medidas de ingeniería solo para mencionar, adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular, promover medidas de higiene personal, proveer equipos de protección personal y velar por su uso efectivo, todo a través de ¿qué? De la capacitación, vigilar la salud de las personas trabajadoras, considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos, revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación, y finalmente monitorear y actualizar las medidas de prevención y control. Bien. Este es un esquema, me parece bastante preciso. A ver, me dan un segundo, por favor. Las disculpas del caso. Bien, cuando hablamos nosotros nos referíamos a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Teníamos que definir si es un riesgo controlado o no es un riesgo controlado. ¿Qué pasos seguían? Identificar peligros, estimar el riesgo, analizar el riesgo, posteriormente evaluarlo, más o menos esta secuencia gráfica, ¿no? Valorar el riesgo y definir si el proceso es definitivamente seguro o no seguro. Si el proceso es seguro, luego de estimar, valorar, analizar y evaluar el riesgo, se podría decir que es un riesgo controlado bajo ciertas modificaciones, y si definitivamente el proceso a realizar no es seguro, entonces se tenían que adoptar medidas de control. Es decir, hay algunas restricciones para realizar esta actividad, no suspender la actividad probablemente, sino algunas restricciones, unas personas que no las pueden realizar, o hay otros tipos de medidas de que se tienen que tomar en cuenta para realizar dicha actividad. Bien. La situación de la región de las Américas por el brote del COVID, hay una determinada referencia bibliográfica, por ejemplo, de estos datos que se han ido exponiendo en el transcurso de las dos ponencias anteriores de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. Esto, por ejemplo, el grupo BIC en respuesta al COVID es una referencia. Al ingresar, nosotros ahí podemos obtener hallazgos no solo de nuestro país, sino de distintos países a nivel mundial. Se puede obtener las cifras exactas, los casos totales, casos agregados, sospechosos, tal como se cuantifica, se analizan los casos, porque así tenemos que clasificarlo nosotros como casos sospechosos confirmados y muertes reportadas, ¿no? Es bastante amplio. Si gustan, al final de la ponencia se les puede alcanzar esta
referencias de dónde, de qué tienen que ingresar para que puedan obtener estos datos. Y si no es así, entonces por medio del correo me lo pueden pedir con toda confianza. Bien. Sabemos cómo recordar de que la enfermedad del COVID-19 o SARS-CoV-2 es producida por un retrovirus, pertenece a la familia de los retrovirus, el COVID-19. Cabe mencionar también que coronavirus hay desde hace mucho tiempo, es decir, hay coronavirus, pero por ciertas modificaciones en su genética es de que aparece en este caso lo que se llamó en primer lugar el virus SARS-CoV-2 y posteriormente el COVID-19, ¿no? Que tiene un determinado mecanismo fisiopatológico que se basa en ese mecanismo para esto todo sumado, ¿qué cosa es? Produce una cascada inflamatoria que produce una noxa, es decir, un daño a distintos órganos. En primer lugar, ¿a qué órgano? A los órganos, al tejido respiratorio, las vías respiratorias, tanto altas como bajas, si es que se produce una neumonía y puede ser, digamos, el inicio para si no se controla esta cascada inflamatoria, dañar otros distintos órganos vitales. Es justamente el sustento fisiopatológico del COVID, además de hablar de enzimas y otras cosas, es su sustento en pocas palabras. La vía de transmisión, como sabemos, es aérea, la principal y la más difícil de controlar. Hay otros modos de transmisión, por ejemplo, a través de los fómites, que son objetos inanimados donde digamos, el virus se aloja y posteriormente al coger estos objetos se puede trasladar el virus, incluso nuestras manos pueden participar en esto y conducir el virus hacia uno y otro lado, ¿no? Es una transmisión, es otro modo de transmisión. También en las actividades de laboratorio, el personal de laboratorio también tiene alta posibilidad de contagio, así como también se ha aceptado, hay evidencia científica de una transmisión vertical de COVID. Bien, acerca de los planes de vigilancia, que propiamente son documentos de guía para establecer medidas que se deben tomar para vigilar el riesgo de exposición, el cual debe ser aprobado por un comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor según corresponda. Objetivos de estos planes: garantizar la seguridad del personal, visitantes y pacientes, aumentar la habilidad del servicio de salud a responder al brote, en este caso ya no un brote, sino propiamente pandemia, reducir el riesgo del hospital, convertirse en un centro amplificador del brote. En este caso, que nos vamos a la parte de la actividad sanitaria propiamente. Justamente nosotros que queremos que nuestro hospital, la institución donde estamos trabajando, no se convierta en algo que, digamos, de que la persona ingrese y al retirarse sea un potencial transmisor de este virus. No, si no queremos limitar eso, por eso se tienen que realizar actividades que realizar intervención. ¿Cuáles son las estrategias que bueno, que es nada más un añadido a lo que ya hemos estado hablando anteriormente? Aplicar medidas de precaución estándares, como uno de los compañeros preguntó, agregó acerca del lavado de manos. Asegurar el triaje, reconocimiento temprano y control de la fuente es un ejemplo que vamos nosotros al área de la salud, ¿no? Que algunos seguro trabajan en esa área. Implementar medidas de precaución adicionales, implementar controles administrativos, usar controles ambientales y de ingeniería. ¿Cuáles son las precauciones estándares? A la cabeza están la higiene de manos, la higiene respiratoria, el equipo de protección personal según riesgo de exposición, limpieza y desinfección de equipos médicos e instrumental, la limpieza del ambiente, ropa y manejo de desechos. Hay medidas preventivas para el personal de salud. Si es que gustan, podemos visualizar estos videos o si no, pueden revisar la sesión anterior. Hay momentos para lavar que se establecen como se debe aplicar el lavado de manos. Algunos consideran 4 momentos. En la bibliografía revisada, y me parece más completa, son 5 momentos, desde que el personal ingresa a la habitación del paciente hasta que posteriormente se retira. Son un total de 5 momentos de lavado de manos. Y bueno,
vamos a ver cómo debería ser la correcta forma y la duración del lavado de manos, ¿ya? Vamos a proyectar el siguiente video. A ver. Mucha atención. A realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Bien. Entonces acá nos hacía referencia a la forma correcta de lavado de manos. Es así como se debe realizar. Ejemplos de equipos de protección personal para COVID que son distintos. Varía según digamos, el área de exposición, el riesgo por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un área dentro del área UCI a trabajar en el área de atención de consulta, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O el área de pacientes hospitalizados, área común, como se podría decir. El equipo, la indumentaria de protección es distinta y algunos ya no se suelen usar. Por ejemplo, el uso del protector, la careta ya no está reglamentado. Otros, por ejemplo, equipos, las gafas, batas, guantes, eso, y hay una variedad de videos donde enseñan correctamente cómo colocarse la vestimenta y retirársela. No es retirarme como a mí se me ocurre, sino también tiene un orden determinado. Cabe mencionar siempre que los patógenos infecciosos varían significativamente en cuanto a la gravedad, letalidad, modalidad de transmisión, diagnóstico, tratamiento y gestión. De ello es que viene cómo nosotros vamos a trabajar nuestros protocolos para proporcionar seguridad y salud en nuestros trabajadores. Recomendaciones del tipo de equipo de protección personal difiere en cada uno de estos. Bueno, es algo referencial, ¿no? Según la norma técnica del MINSA, sobre qué debería usar el paciente sospechoso de COVID y acompañantes, qué es lo que debería utilizar el personal administrativo y de vigilancia, personal de salud en áreas de atención de COVID y personal de salud en áreas de atención de COVID donde se generan aerosoles, es decir, donde se realizan, por ejemplo, procedimientos en área crítica, donde se realizan procedimientos como aspirado de secreciones, o que se
algún otro, bueno, el principal es ese ejemplo, ¿no? Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que debe realizarse en un ambiente ventilado o con presión negativa, es decir, con al menos 12 cambios del aire por hora y una dirección controlada de flujo de aire cuando se utilice ventilación mecánica. La cantidad de personas dentro debe ser la mínima y el personal de salud, estos son los distintos equipos o elementos que debe usar. Las mascarillas N95, sus equivalentes, protección para los ojos, bata de manga larga, guantes limpios no estériles y delantal en caso que el procedimiento pueda generar fluido y la bata no la resista. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros en el ámbito de salud hospitalario? Que hay tres términos completamente distintos. No es lo mismo limpiar, no es lo mismo desinfectar y no es lo mismo esterilizar. Sobre todo tiene que ver, por ejemplo, con la limpieza, es decir, la erradicación de superficie de ciertos microorganismos y sus esporas, por ejemplo, en su totalidad. Principios para la limpieza del medio del ambiente, material de limpieza para el aislamiento debe ser mantenido en área de aislamiento y ser usado solamente en esta área, usando ¿qué? Soluciones de cloro y de alcohol. Manejo de las ropas de cama, bueno, rápidamente mencionarlo, manejarlo agitando el mínimo posible, debe ser colocado en bolsa fuera del área de atención, si tiene mucha suciedad, sacar la suciedad con manos, con guantes, descartar el material en un lugar seguro, basurero, baño, y colocar la ropa en un contenedor que sea a prueba de salpicadura. En la recomendación 2, asegurar el triaje, reconocimiento temprano de pacientes sospechosos. El triaje nos permite identificar pacientes con infección respiratoria aguda y prevenir la transmisión del patógeno a profesionales de salud y otros pacientes. Bien, en la implementación de medidas adicionales sabemos de que son añadidos a las precauciones estándares, a través de la señalización, equipos de protección personal, equipos de limpieza dedicados, la limitación del transporte y la comunicación. Equipos de protección personal que se deben usar, ya se mencionó anteriormente. En la evaluación de las prácticas de prevención y control de infecciones en área de aislamientos tenemos una variedad de información, una de ellas es la que considera PAHO. Evaluación de las prácticas de prevención, ¿qué áreas se deben evaluar? Como se mencionó al inicio de la ponencia, casi al inicio, hay distintos aspectos ahí en las fichas en las que, ¿qué es lo que se debe evaluar? ¿Qué es lo que debemos evaluar? En la parte de recursos humanos, el aspecto de fuerza laboral de atención en salud, educación y entrenamiento, estado de salud y del trabajador enfermo, realizar el seguimiento, estrategias administrativas y de gobernanza, actividades de prevención y control de infecciones, contención y aislamiento del paciente. ¿Qué más? En el área de ambiente hospitalario y saneamiento, evaluar higiene de manos, área de aislamiento que sea la correcta, manejo de residuos, desechos médicos y la limpieza ambiental. Además, la limpieza, esterilización y desinfección de alto nivel de dispositivos médicos. Las rutas de transmisión del COVID, bueno, ya está de más mencionarlo, se hizo mención, valga la redundancia, de que la principal era vía respiratoria hasta el momento aceptado, la formación de aerosoles, y bueno, hay otras rutas de transmisión, ¿no? Transmisión hospitalaria del COVID, por supuesto, es considerada una infección asociada a la atención en la salud. Tenemos acá un estudio que sería bueno compartirlo si es que desean, donde en un hospital 138 pacientes, las distintas áreas en cuales se llegaron a diagnosticar esta infección, ¿no? Entonces cabe recalcar si es una infección asociada a la atención en la salud. Evaluación del personal de salud, cuáles son los objetivos según la Organización Mundial de la Salud, determinar la categoría de riesgo de cada personal y recomendar sobre el manejo del personal expuesto con base a riesgos, medidas generales de prevención, pero ahora ya no solo orientado al personal de salud, sino a la comunidad en sí, la vacunación completa. Según el grupo etario, ya es importante el uso de las mascarillas, de que, bueno, vemos de que ya es una medida obsoleta, a menos de que sea un área donde hay aglomeración, se podría decir, sí es aceptable el uso de las mascarillas, la ventilación, el distanciamiento físico, que es relativo, ¿no? Bueno,
hay medidas de que propiamente a nuestro contexto son obsoletas. Y medidas recomendables de prevención, que eso entonces adquirieron importancia el uso, la burbuja social, en ambientes de trabajo, la higiene de manos y la protección ocular. Estas son medidas de que ya son obsoletas, pero ante la amenaza de una probable quinta ola, sabemos nosotros de que nuevamente vamos a tener que ponerla en práctica, ponerla en marcha. Y medidas de prevención antes del ingreso a los establecimientos, bueno, todo lo que tiene que ver con orientación y formación del flujo de atención, también durante la permanencia, y medidas de control ambiental, que también es importante y se mencionan, y las medidas de control de protección personal que también hacen mención en la norma técnica vigente, ¿no? También medidas de prevención y control de los trabajadores de salud, de que ya se ha mencionado, me parece, en amplitud. Es importante recalcarlo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Y bueno, si es que no hay preguntas, eso sería todo por el momento. Me gustaría ver que hay que discutir un poco del tema. Me parece de que hay un poco que conocernos, ¿no? Bien, hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta que tengan, siendo las 8:35. O proyectamos algún otro video de que nos permita añadir al tema en una forma productiva. Buenas noches, Alex, Carolina, Daniel, Rosa, Carlos, Yauricasa, Isabel, Yesenia Mabel y Yuri. Buenas noches con todos. Si es que alguien desea participar, estamos abiertos a escuchar sus preguntas, o si gustan enviarlo por chat, completamente atento a sus preguntas o comentarios o aportes. Sino para culminar la actividad académica de hoy, se proyecta un video vamos a ver, bastante corto. ¿Mm? Bien. El video que me interesa proyectar es acerca de algunas noticias, algunos extractos acerca de lo que estamos, digamos, probablemente estaremos enfrentando dentro de poco tiempo, ¿no? Y si estas medidas que se han expuesto en el transcurso de estas 2 horas de ponencia, entonces probablemente se tengan que volver a poner en marcha, en aplicar. Después de que el gobierno levantara todas las restricciones impuestas por la pandemia. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en esta ciudad, los nuevos casos reportados se han incrementado en 6 veces, al pasar de 22 a 130 casos confirmados por coronavirus. La información oficial detalló que la mayor cantidad de contagios nuevos se localizó en la provincia de Maynas, donde imponiéndose, por ejemplo, a distritos como Iquitos y
Punchana. Sin embargo, las autoridades médicas informaron que las nuevas hospitalizaciones y fallecimientos permanecen en cifras muy bajas y no hay ingresos a la unidad de cuidados intensivos durante las últimas semanas. Lo escuchamos. Ola para Loreto a nivel nacional. Pero en estos 2 días de noviembre ya tenemos por día más de 100 casos. Lo bueno es que son casos leves de tratamiento ambulatorio. Eso es una buena noticia. Semanalmente estamos teniendo 2 casos. Y ayer tenemos el reporte de un hospitalizado en E-Salud de Caballococha. Y para entender qué está pasando en Iquitos, nos conectamos con nuestro compañero Cristian Pérez. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te va? Quisiera preguntarte cómo está el tema de la vacunación en la región. ¿Las personas se están inmunizando? ¿Eso se debería o sería el problema porque los casos de COVID-19 están aumentando? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buenas tardes. Feliz, buenas tardes y buenas tardes también para todos nuestros televidentes del Perú y el mundo. Una noticia muy alarmante, lo que ocurrió el día de hoy aquí en la ciudad de Iquitos, ya que debido al anuncio de la subgerente de la Dirección Regional de Salud de Loreto, hemos podido conversar con la licenciada Clara Bustamante, que nos indicó que este incremento de casos de COVID muy alarmante hoy en día aquí en la región de Loreto, ya que hay 102 casos de ambulatorios, pero hay un caso ya hospitalizado. Hay un caso ya hospitalizado en la provincia de Ramón Castilla, exactamente en la ciudad de Caballococha. La vacunación, con respecto a esto, la licenciada Clara Bustamante nos ha anunciado que hay un bajo índice de lo que es la población que se han vacunado hasta el momento. Solamente hay un 70% que se vacunó en las 2 dosis, diciendo un 30% ya. Bien. Y esto también es alarmante porque la población hoy en día, como podemos ver, estamos en la parte de Belén, estamos viendo los transportistas, estamos viendo los peatones, ya la mascarilla ya se olvidó aquí en la ciudad de Iquitos. Y esto debido también al anuncio por parte del gobierno central, que había anunciado el levantamiento de lo que es el tema del COVID, pero hoy en día, esta es la realidad que vivimos, amigos televidentes de Panamericana Televisión. Mira, este es el panorama que estamos viendo en un distrito conocido, populoso, en el distrito de Belén. Ya la gente se ha olvidado de la mascarilla y debido a esto también he podido conversar con algunos de ellos que a través de este anuncio ya de la 5ª ola del COVID-19 estaríamos volviendo nuevamente a las mascarillas y hacer un llamado a través de la Cámara Panamericana también que la población de la ciudad de Iquitos puedan acudir a los centros de vacunación, tal como lo indicaba la licenciada. Gracias. Perfecto, gracias Cristian Pérez desde Iquitos. La situación es preocupante y lo necesario aquí es vacunación. No hay otra solución, es vacunación porque las mascarillas ya es opcional. La disposición del gobierno es que ya se está saliendo de este estado de emergencia, pero tus metas se mueven contigo. Regiones como Loreto, y Moquegua, el doctor Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, estimó que el Perú estaría ingresando a una 5ª ola del COVID-19 en la quincena de diciembre. Debo mencionar que es esperable que haya brotes durante un periodo, pero nuestra proyección es que haya una 5ª ola más o menos en la quincena de diciembre, pero que tenga cifras de hospitalizados inferior a la 4ª ola. Señaló esto en diálogo a TV Perú Noticias. Respecto a los contagios en Loreto, mencionó que han sido 3 semanas consecutivas de incremento comprobado y en Moquegua 2 semanas consecutivas. Sin embargo,
Está en observación otras regiones como Piura y la propia Lima metropolitana, que presentan alzas de positividad y probablemente en las siguientes semanas tengan una tendencia ascendente. En otro momento, el funcionario mencionó que el coronavirus siga una historia de gripalización y se convierte en una enfermedad estacional, como lo es la influenza. Hay una transición en ese sentido. Lo vemos en la comparación entre tercera y cuarta ola de Ómicron. Vemos cómo se vuelve más infeccioso, pero menos letal, explicó. Por otro lado, el doctor Eduardo Ortega Guillén se refirió sobre la posible aplicación de una quinta dosis contra el coronavirus. Es una discusión en este momento muy fuerte si se necesita quinta dosis, en qué grupos de edad y en qué periodo, si va a ser una vacuna anual o no. Por el momento, podemos decir que la tercera dosis tiene evidencia sólida de proteger contra la enfermedad grave y muerte. La cuarta dosis es recomendable en personas mayores de 60 años, inmunosuprimidos, gestantes, personal de salud y que se va a requerir más estudios para evaluar la ventaja y la necesidad de las siguientes dosis de la vacuna en la sociedad en general, fue lo que señaló Eduardo Ortega Guillén. Ante el incremento de casos de coronavirus en regiones como Loreto y Moquegua, el doctor Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención ¿Alguien que desee, por favor, participar? Si no, vamos haciendo un resumen de la actividad académica que hemos realizado el día de hoy. Sí, rápidamente. Bien, el día de hoy hemos hablado acerca de la gestión de recursos en el marco de la pandemia del COVID. Hemos hablado acerca de, bueno, acá vemos algunas imágenes sobre la quinta ola que se estima que iniciará en la quincena de diciembre por el aumento de casos, ¿no? En Piura y Lima metropolitana, por la ascendencia de casos, pero lo que más impactante resulta en los departamentos de Loreto y Moquegua. Esto sobre todo por el levantamiento de restricciones. Se asocia y creo que es obvio, ¿no? Y también porque no llegan a la tasa, al objetivo de la población vacunada, ¿no? Población correctamente inmunizada. Justamente no se llega a ese objetivo y es por ello de que es que el incremento de casos y lo que se pronostica una quinta ola.
Efectivamente, Perú podría presentar una quinta ola desde quincena de diciembre. Hemos visto en el video claramente uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo en la parte de la selva, ¿no? Bien, entonces hemos visto algunos videos en la parte introductoria, hemos hablado un poco de qué es lo que se produjo en el tiempo del COVID, sobre todo esto orientado en la primera ola. He conseguido diversos protocolos. Hay diversa información, como les digo, hay información muy variable, hay una variedad de información, pero que ustedes pueden tener a disposición. Y si gustan de que yo les comparta alguna información, no duden en solicitarla. Diversos lineamientos, por ejemplo, que se pusieron en marcha y probablemente enfrentándonos a una probable quinta ola, nuevamente tendremos que ponerlo en marcha en nuestro centro de trabajo. Esto dependerá sobre todo el impacto, la frecuencia de casos de que se produzca. Acerca de las estrategias para enfrentar el COVID desde el área de recursos humanos en los cuales estamos inmersos todos, incluso mi persona, entonces se consideró como una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias, porque la persona, el trabajador, digamos mi persona, el médico, también tiene una familia, ¿no? Y en algunos casos, bueno, que no es mi caso, es jefe de familia. La herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable que establece la Organización Internacional del Trabajo. Vemos a quienes está dirigida esta herramienta, los objetivos que persigue, la jerarquía en el control de riesgos, los 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable, ¿qué más? La identificación y evaluación de riesgos para definir si un riesgo es controlado y no es controlado y qué es lo que se debe hacer. Acá vemos de lo que sé en las dos anteriores ponencias se nombraron digamos, los casos actualizados, pero esto también lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Más o menos lo buscan de esta forma, ¿no? Para la próxima, entonces, les prometo tener todos los datos actualizados. Tenemos aún 2 sesiones más. Acerca, bueno, un poco de la parte teórica, de lo que compete la enfermedad en sí, plan para la vigilancia, los objetivos que se plantean y cómo ha intervenido la Organización Mundial de la Salud en esta enfermedad, ¿no? En esta realidad. Hemos hablado de las precauciones estándar, como es el lavado de manos, sobre cómo es una técnica correcta. Si bien nosotros estas capacitaciones no las podemos desarrollar al momento en forma presencial, me parece que la forma virtual también es una muy buena forma y creo que todos podemos aprender. Ejemplo de equipos de protección personal, sobre cómo se deben usar, cuándo se deben usar, en la área determinada, qué se debe utilizar según el área, los principios para limpieza del ambiente, el adecuado triaje, las otras distintas medidas adicionales, las prácticas de prevención y control, qué es lo que se debe evaluar en cada una de estas áreas. Las rutas de transmisión, bueno, como recordar que el COVID es una infección asociada a la atención de la salud, cumple esa definición. Cómo debemos evaluar a nuestro personal de salud, medidas generales de prevención, orientadas a la comunidad, al ambiente comunitario, a los establecimientos de salud, es decir, al propio paciente, medidas de control ambiental, protección personal y lo orientado a trabajadores de la salud que ya hemos venido trabajando anteriormente. Bien, eso sería todo, entonces, ponencia del día de hoy. A ver, a ver, Alex, para poder cerrar la ponencia del día de hoy, ¿te parece? Por acá ya me escribió alguien su correo, ya tomo nota para poder enviarle la información. Y bueno, acá lo que veo les están sugiriendo que les van a proporcionar les están proporcionando un medio para que se comuniquen, para que les envíen el material informativo. Bien. Sí, así es. Eso sería todo.